Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Empezamos esta serie devocional de 4 estudios que nos ayudarán a enfrentar los desafíos. Tenemos en la palabra de Dios en Josué 1:9 dice: Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estamos empezando esta serie de 4 devocionales. Vamos a estar estudiando a lo largo de estos 4 días acerca de esta porción en la palabra de Dios. El día de hoy estaremos meditando en la primera porción en Levántate fuerte. Vamos a buscar, por favor, en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, que dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Estamos viendo esta primera porción acerca de levantarnos fuerte en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de prueba. Definitivamente el encontrar la motivación para levantarnos diario se ha vuelto un reto pues bastante fuerte. Así de dura es nuestra realidad hoy en día. La vida espiritual igualmente puede ser bastante dura. Se requiere mucha perseverancia y esfuerzo para realizar los desafíos en ambos espacios, en ambos rubros. ¿Sí? Entonces estemos meditando hoy en día cómo podemos llegar a hacerlo. Tal vez muchos se identifiquen con esta porción de la palabra cuando a Josué le habla: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. 4 cosas: esforzarse, ser valiente, no temer ni desmayar. Es justamente la actitud que espera nuestro Dios de nosotros en estos días. Nos identificaremos seguramente con la historia de Josué en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida diaria, hoy en día, puede ser que estemos viviendo por eh, pues aspectos que nos den temor, aspectos que nos hagan desmayar nuestra esperanza, nuestra fe. Pero más allá de los desafíos que tenemos que enfrentar, es importante superarlo. Sí, no solamente con nuestras fuerzas, necesitamos fuerzas del otro lado, necesitamos fuerzas de Dios para poder hacerlo. ¿Sí? Definitivamente afrontar las adversidades que nos presenta la vida el día de hoy es un verdadero reto que requiere no solamente de nuestras fuerzas, nuestras habilidades, sino también las habilidades que proceden de Dios. Sí, hay circunstancias adversas y hoy en día definitivamente muchos vamos a estar lidiando con diferentes grados de dificultad en nuestra vida, y aunque no tengamos muchos desafíos, probablemente conozcamos a alguien que sí los está viviendo, y hay una serie de aspectos que en la cuales nosotros podemos estar pensando que nos estamos viendo afectados en esta contingencia sanitaria. A lo mejor ya empiezan a tener malos balances económicos, la muerte de algún miembro de la familia. Ayer escuchábamos una noticia de alguien que había fallecido y que no le estarían dando servicios funerarios. Solamente lo que harían es preparar el cuerpo e inmediatamente incinerarlo. Tal vez nos vamos a algunos de ustedes se encuentren varados en alguna ciudad en el mundo con esta emergencia sanitaria, no pueden salir, no pueden regresar a sus lugares de origen con sus familias. Tal vez dejaron negocios pendientes o no están teniendo actividades. ¿Sí? Hay alguna contingencia que se esté viviendo familiar, ¿sí? Y que no podamos desplazarnos, si es una área donde sea considerado de alto riesgo. Y definitivamente también algunos congresos, algunas actividades, eventos deportivos, como hablábamos la semana pasada, se cancelaron, bueno, se movieron de fecha los Juegos Olímpicos. Y
Bueno, también la temporada, estamos pasando de temporada de estación del año. También tal vez algunos perdieron la oportunidad de hacer algunas actividades durante este tiempo, ¿sí? Pero podemos preguntarnos cuáles de estos reveses hemos sufrido nosotros o conocemos a alguien que los esté viviendo. Eh, ¿Qué hace que algunas de estas pruebas sean más duras que otras? Pensemos por favor ahora en esta historia que vamos a ver hoy. Hay una historia de un joven donde vive en tres lugares: en el pozo, en la prisión y en el palacio. Es la historia de José, ¿sí? El pozo, la prisión y el palacio. Si alguna vez pensaste que la vida era dura, tómate algunos momentos y tomemos ahora algunos momentos para leer la historia bíblica de José. Su padre lo amaba mucho, pero sus hermanos le tenían celos y lo odiaban. Busquemos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios en Génesis 37. Busquemos Génesis 37, versículos 1 al 11. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron más aún a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, ¿sí? Lo odiaban tanto sus hermanos que lo metieron en un pozo y le dijeron a su padre que había muerto y lo vendieron como esclavo. Al final José terminó en Egipto, donde trabajó como siervo en el lugar de un influyente funcionario egipcio. En Génesis 37, vamos ahora adelante, Génesis 37, versículos 12 al 36, dice la palabra de Dios: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle.
Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle a una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galán, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y lo encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: El joven no parece, ¿y yo dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconocemos ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Es así como José es vendido a un funcionario egipto. Y ya le estaba yendo mejor, hasta que la esposa de su amo lo acusó falsamente de atacarla, y como consecuencia lo mandaron a la cárcel. Ahí mismo en Génesis 39, del versículo 1 al 20, dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas ahora Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar
con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. ¿Sí? José también tenía un don. José podía interpretar sueños. Gracias a ese don, y al final fue liberado y conducido al palacio del faraón. José interpretó los sueños del faraón y ayudó a salvar del hambre a la nación. Se convirtió en el segundo del faraón y al final salvó a su propia familia y a uno de sus hermanos traidores. Estas historias las encontramos aquí en Génesis capítulo 40 y capítulo 41. Podemos nosotros revisarlo como parte de la tarea de este devocional, revisar esta historia y lo interesante que es. Aún José soportó muchas situaciones difíciles, pero José siempre confiaba en Dios. Tenía esta confianza en que Dios tenía un plan para su vida. Reconoció los dones que él le había dado y los usó para ayudar al prójimo. Reconoció los dones eh, que Dios le había confiado. Vio más allá del dolor y de la angustia y de las terribles circunstancias, y fue capaz de vislumbrar un futuro lleno de esperanza para él y para aquellos a quien él más quería. ¿Sí? Si nosotros hacemos una parada aquí y nos ponemos a pensar en la situación de José, ¿qué habríamos hecho ante alguna de las pruebas que tuvo que enfrentar? Recordemos que fue traicionado por sus hermanos. Él recibió falsas acusaciones, tuvo un encarcelamiento injusto. ¿Sí? ¿Cuál dirías o cuál diríamos nosotros que fue el secreto de José para enfrentar esas adversidades y cumplir el propósito de Dios para su vida? ¿Sí? Entonces podemos ver aquí que pues en muchas ocasiones la vida se va a complicar, en muchas situaciones la vida nos va a traer complicaciones y las circunstancias adversas se van a ir acumulando, ¿sí? Hasta hacer que posiblemente nos quebremos en nuestros ánimos, nos quebremos en nuestra vida espiritual, nos quebremos en nuestra resistencia. Perdón. Lo mismo va a suceder con nosotros cada día. Las malas decisiones a veces nos van a llevar a pérdidas económicas, a pérdidas emocionales, a pérdidas de estabilidad, a pérdidas de tranquilidad. A lo mejor un crédito que se nos está juntando, un trabajo que no hemos podido concluir, una actividad que parece que se está volviendo muy dura o eterna o imposible de completar. Posiblemente nos roben la paz o la tranquilidad. Las adversidades, pueden afectar nuestra salud emocional, física y espiritual. ¿Sí? Hoy en día, con esta cuarentena que estamos viviendo, definitivamente vamos a tener afectaciones emocionales, afectaciones físicas y afectaciones espirituales. ¿Sí? Durante durante esta situación o durante estas circunstancias que nosotros estamos viviendo,
hay algunas circunstancias adversas o complicaciones que podemos estar sufriendo en este momento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas? Las que estamos viendo en cuanto a lo físico, en cuanto a lo emocional y en cuanto al espiritual. A lo mejor hoy estaba yo viviendo algún bache espiritual antes de empezar esta pandemia, pero ahora la estoy viviendo, o se ha recrudecido esta condición espiritual o alguna situación emocional o alguna cuestión física. Entonces, las circunstancias de adversas pueden irse agregando, como hablábamos, y algunas se van a seguir agravando. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando las cosas se complican? ¿Cómo hacemos para enfrentar el desafío en medio de las tormentas de la vida? La Biblia nos da algunos consejos, la palabra de Dios nos da algunos consejos sencillos pero eficaces sobre lo que podemos hacer cuando surgen estas complicaciones. Vamos a ver un par de ellas. Vamos a ver en esta ocasión cuatro recomendaciones que nos da, o cuatro consejos sencillos que podemos nosotros vivir. Número uno, reconocer que habrá tormenta, reconocer que habrá problemas. Enfrentamos desafíos y dificultades por distintas razones. Vivimos en un mundo imperfecto, lleno de gente imperfecta, y a veces simplemente son cosas de la vida, ¿sí? Siempre habrá problemas. En alguna ocasión yo les comento a las personas con las que comparto, le digo, si tienes un problema, no dejes de preocuparte, es 100% seguro que volverás a tener otro. Entonces siempre habrá complicaciones, siempre habrá problemas. Busquemos por favor en nuestras Biblias, en Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 12, donde dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿sí? Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice: no os sorprendáis. En la versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera, ¿sí? No se sorprendan. ¿Por qué? Porque siempre habrá situaciones, siempre habrá tribulaciones, siempre habrá problemas. Segundo, primero, reconocer que habrá tormenta. Segundo, prepararse para la tormenta. Así como las familias prudentes hacen planes para las emergencias o para los desastres naturales, nosotros también deberíamos tomar los pasos necesarios a fin de estar preparados para las pruebas inevitables que pasaremos en algún momento. Hoy en día estamos pues ya viviendo la escasez de ciertos alimentos. Sí, algunas proveedores de insumos básicos han empezado a dejar de elaborar, entonces algunos productos están empezando a escasear, y bueno, a lo mejor va a ser imposible que nosotros los podamos conseguir en fechas próximas o inmediatas. Entonces debemos de ir pensando en alguna alternativa, en alguna forma en la cual nosotros podamos estar siguiendo con nuestras actividades, estar siguiendo con lo que nos es necesario, pero sí tener considerado que en algún momento algunas de estos insumos van a escasear, o incluso va a ser casi imposible conseguirlos, porque no hay quien los transporte, porque no hay quien los esté suministrando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Prepararnos para la tormenta, y eso es en cuanto a lo físico, pero en cuanto al espiritual, lo mejor que podemos hacer es mantenernos en oración, en estudio bíblico, e incluso estar memorizando pasajes de la Biblia, que son recursos increíbles que nos servirán de resguardo en medio de las tormentas de la vida, ¿sí? El día de ayer, no, el día de antier, perdón,
Leíamos, esta porción en Mateo 7, 24 y 25. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre el lecho de roca. Dice: cualquiera, eso es la Nueva Traducción Viviente. En la versión Reina Valera 60 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, estemos poniendo en práctica las palabras de Cristo, estemos manteniéndonos en oración, estemos manteniéndonos en estudio bíblico y estemos manteniéndonos en memorización de los pasajes de la Biblia. Me sorprende mucho a veces, platicando con los niños o con los jovencitos, que se aprenden muy rápidamente la música, la letra de las canciones, algunas bastante complicadas. Yo digo, bueno, entonces hay capacidad para que puedan aprender, solamente lo que hace falta es una motivación, ¿sí? Entonces, si nosotros motivamos a los más pequeñitos en casa a aprenderse a los versículos bíblicos, pues también nosotros posiblemente nos lo estaremos aprendiendo. Como decíamos este domingo, sí, es necesario que nosotros seamos como estos escribas que han sido instruidos pertinentemente y que están dispuestos a enseñar lo aprendido. Entonces también nosotros estemos dispuestos a compartir lo que hemos aprendido. Lo siguiente, punto número 3. Vamos a confiar en Jesús durante la tormenta. Muy a menudo intentamos depender de nuestras fuerzas durante los tiempos difíciles. Nos colocamos detrás de un muro emocional o mantenemos una sonrisa en la cara. Pero como leíamos en el versículo del lema o el versículo ahí en Juan, busquemos Juan 16, 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Jesús ha vencido al mundo. No hay ninguna cosa que nuestro Señor no haya vencido o que pueda vencer en este mundo. Todas las cosas las puede vencer Dios. Hablábamos en la semana pasada que podemos discernir el mensaje que Cristo, el mensaje que Dios nos está dando con esta pandemia. ¿Qué mensaje está dando a la iglesia? ¿Qué mensaje está dando a la sociedad? ¿Qué mensaje nos está dando a cada uno de nosotros? Entonces, Él quiere y puede protegernos y darnos fuerzas sobrenaturales para que no tengamos que enfrentar los problemas dependiendo solo de nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a depositar toda la ansiedad para que Él nos cuide. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es en la versión Reina Valera 60. En la Nueva Traducción Viviente dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces, confiemos en Jesús durante esta tormenta, durante esta crisis. Y finalmente, número 4, permitan que Dios nos use después de la tormenta. Sin lugar a dudas, esta situación que estamos viviendo va a pasar. Todo va a estar bien al final. Permitamos que Dios nos use después de la tormenta. Cuando nos han derribado o cuando hemos sufrido un traspié, no nos quedamos en el suelo ni bajamos los brazos. Nos levantamos. Tenemos la certeza de que Dios toma las cosas malas que hemos afrontado y las usa para su gloria. Usa las circunstancias adversas de nuestra vida para dar testimonio de Él, que Él nos proveyó ayuda para sobreponernos a la prueba. En busquemos Romanos 8, 28.
dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Eso en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera 60 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sí, y tenemos entonces estos 4 consejos. ¿Cuáles de estos 4 consejos te han servido en el pasado? ¿Cómo te han ayudado ellos a soportar las pruebas, a soportar las tormentas? De estos consejos, de estos 4 consejos, ¿cuál te resultó más difícil de seguir? ¿De qué manera podemos poner hoy en día en práctica estas 4 consejos para que nos infundan fuerzas y ánimos para enfrentar los desafíos y superar las circunstancias que estamos viviendo hoy? ¿Cuáles de estos 4? Bien, puede ser que a lo mejor a mí se me hace difícil confiar en Cristo, confiar en Jesús durante la tormenta, durante la tribulación, o a lo mejor me es difícil prepararme antes de la tormenta, o reconocer, a lo mejor algunos están pensando, se ha dicho que no existe este virus, esta pandemia, el origen de esta pandemia es solamente un invento. Entonces eh, podría ser eso, que se me dificulta a mí creer, o a veces se me dificulta permitir que Dios me use. Entonces, ¿cuáles de estos consejos se nos están haciendo más difíciles? Bueno, las recomendaciones, puntos principales de este devocional. La vida es dura. Tendremos que enfrentar problemas. Eso es una garantía. Siempre vamos a estar viviendo desafíos. No importa dónde vivamos, lo talentoso que seamos o lo fácil que parezca todo en su momento. En algún momento, en alguna circunstancia de la vida, algo nos va a confrontar y va a mover nuestro modo de vida, nuestro sistema de vida. Pero tengamos calma, Jesús es más fuerte. Esta es la buena noticia. Cuando tengamos que enfrentar estos problemas, no tendremos que enfrentarlos solos. Si confiamos en el Señor, Él dirigirá nuestros pasos por más accidentado que sea el camino. Busquemos nuevamente en nuestra Biblia, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, finalmente, tratando de concluir este devocional, este tiempo devocional, debemos decir, levántate fuerte. Algunas personas creen que la resistencia es solo cuestión de fuerza de voluntad y determinación. Sin embargo, hoy solo una verdadera respuesta a los desafíos de la vida y una única fuente de resistencia para sobrevivir en este mundo existe solamente en Cristo. Hay solo una verdadera respuesta a estos desafíos y una única fuente de resistencia para sobrevivir en este mundo. Solo se encuentra en la relación con Cristo. No hay otro lugar. Él derrotó a la muerte cuando murió en la cruz y venció al pecado cuando resucitó. Jesús venció a la muerte y al pecado para que nosotros también pudiéramos superar los desafíos de la vida. Entonces, cuando la vida te haga caer, te golpee o te propine una derrota aplastante, recuerda que Jesús te ha dado poder para enfrentar los desafíos y vencer al mundo por medio de sus fuerzas, no por medio únicamente de tus fuerzas. Si bien estos consejos son útiles para ayudarte a superar los obstáculos de la vida, nunca entenderemos verdaderamente cuán importante es depender de Jesús en los momentos difíciles hasta que nosotros aceptemos el regalo de la salvación que Jesús ofrece. No vamos a poder experimentar de una manera completa la capacidad que nos da Dios, la capacitación que nos permite Dios a través del Espíritu Santo hasta que nosotros hayamos aceptado este regalo de la salvación
y reconocerle como Señor y Salvador a Jesucristo. Solo cuando encontremos la verdadera identidad en una relación con Cristo podremos vencer al mundo y resistir todas las cosas que nos intentan destruir. ¿Sí? Si queremos nosotros realmente salir victoriosos en esta vida, en este mundo, la única forma es hacerlo en Cristo, por Cristo y a través de Cristo. Si ya hemos asumido ese compromiso, pidamos a Dios que nos ayude a entregarle nuestra vida y permitamos que Él sea la fuerza en las circunstancias difíciles de la vida. Pidamos al Señor que te revele la fuerza y el poder de Cristo para que podamos enfrentar desafíos y experimentar el pleno el pleno cumplimiento del versículo que leíamos al principio, ahí en Josué 1:9. Lo voy a leer nuevamente. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué, ¿sí? Entonces Josué 1:9. Entonces estemos alertas, estemos pendientes y levantémonos fuertes. Por mi parte es todo por el día de hoy. Gracias a Dios por este tiempo devocional que nos permite compartir y estemos meditando en ello en el resto del día. Sabemos entonces que va a haber pruebas, que va a haber dificultades, las que estamos viviendo y las que habrán de venir, pero Jesús es más fuerte que cualquier dificultad. Gracias a Dios por este tiempo que hemos pasado juntos. Nos vemos el día de mañana. El Señor les bendiga. Buenas tardes.